Bueno, les decía yo, vamos a platicar un poquito sobre los proyectos, cómo se genera un plan de trabajo de un proyecto, cómo se desarrolla y la aplicación del software o del proyecto que vamos a implementar. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. Ok. Vamos a empezar con la definición de un proyecto de informático. Y pues un proyecto es una asociación de esfuerzos que va limitado en el tiempo con un objetivo definido que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades en los recursos. Ya lo platicábamos en las clases anteriores. Todo proyecto debe de llevar un tiempo en específico en el que lo vamos a desarrollar. ¿En qué nos va a beneficiar esto? En que podemos ir monitoreando nuestras actividades, en cómo funciona nuestro proyecto. Podemos identificar ciertos puntos en los que nos podamos ir atrasando o delimitando, bloqueando, y ir atacando esos puntos en cierto momento para poder ir recuperando todo nuestro plan, todo nuestro proyecto. También lo podemos definir como una organización temporal con el fin de lograr un propósito en específico. Cuando los objetivos de un proyecto se alcanzan, se entiende que el proyecto está completo. ¿Ok? Entonces, como en un principio tenemos que elaborar, o la persona que nos va a solicitar el proyecto, primero tenemos que elaborar algunas preguntas. ¿Cuál es la problemática? Sería la primera pregunta. Y partiendo de eso, nosotros podríamos ir identificando qué acciones podemos ir tomando, qué acciones tenemos que aplicar, cuánta gente vamos a poder a necesitar, saber también los recursos en cuestión de equipo que vamos a necesitar, y de ahí surge toda la planeación que vamos a implementar. ¿Ok? Para la definición de un proyecto informático, necesitamos hacer un esfuerzo, identificar cuál va a ser el problema o cómo vamos a aplicar la solución, estandarizar algunas etapas en cuestión de todo lo que va a conformar el proyecto, y pues nos tenemos que basar en algunas metodologías que previamente ya se han definido, que se han desarrollado y que son herramientas para la computación y nos van a permitir gestionar algunas situaciones en forma automatizada. Estos puntos que ven ustedes aquí en la pantalla, ya están estandarizados, ya se elaboraron. En algunos puntos podemos no necesitar, pero en su mayoría se aplican. ¿Ok? Uno son los elementos con los que vamos a definir un proyecto. Les mencionaba yo saber cuánta gente vamos a ocupar, en cuánto tiempo nos va a llevar, qué recursos necesitamos para que poder trabajar. El tiempo, dinero, todas estas partes son las que nos van a ayudar a definir el proyecto. Gestionar el proyecto, realizar un listado de fases y de revisiones, le llaman administrativas, pero también se pueden realizar operativas, ¿no? Podemos ir haciendo como dividir nuestro proyecto en algunas fases y al finalizar cada una de las fases poder ir haciendo revisiones para no terminar todo nuestro proyecto y al finalizar hacer las correcciones y en algún momento tendríamos que volver a repetir todo, ¿no? O al menos en algunos puntos. Entonces, si nosotros durante el proyecto hacemos algunas fases y los vamos revisando, pues nos podría funcionar, ¿no? El modelo de administración con el que vamos a llevar nuestro proyecto, la cartera de aplicaciones, todo lo que es el software, y la organización del proyecto con respecto al mismo software. ¿Vale? Dentro de los elementos
de la definición de un proyecto, primero tenemos que definir nuestro proyecto y es posible representarlo en un eje de tiempo con alguna duración que necesitemos para lograr un objetivo establecido. En la clase pasada, les hacía yo una observación que siempre tenemos que agregar un poco de tiempo con la intención de que si en algún punto nos retrasamos o nos llega a costar trabajo, tengamos esa parte como de colchón o como de tiempo en el que nosotros podemos trabajar sin presiones, ¿no? Entonces, al finalizar todo proyecto, nosotros siempre debemos de tener, aquí en la diapositiva les hago mención de un momento, de un periodo T, periodo de tiempo, ¿sale? Que va a ser simbólico y que eso puede hacer que con el tiempo que podemos jugar y no quedar mal con nuestro cliente. Al definir un proyecto es necesario que tengamos en cuenta algunos puntos. Uno, ¿cómo es nuestro cliente? ¿Qué tanto es flexible en lo que nos está solicitando? Si nosotros podemos hacer otras sugerencias. ¿Ok? Normalmente, cuando nos presentan un proyecto o nos hablan de que implementemos alguna solución, cuando nos hablan de algún proyecto, se enfocan o nos enfocamos todos en algún punto, nos enfocamos en resolver nuestra problemática, pero no vemos un poquito más allá de qué otras cosas. O sea, podemos tener información sobre un software o un sistema y esa misma información nos puede ayudar a sacar reportes, a solucionar otro tipo de problemáticas. ¿Ok? Y no necesitamos generar otro software para poder resolver o un software para resolver cada una de las problemáticas. Sobre el mismo nos podemos ir basando, la información ya se está capturando, ya se está generando, y entonces nosotros podemos ampliar ese proyecto, pero depende también mucho del cliente con el que estemos trabajando. ¿Ok? Si nosotros identificamos que nuestro cliente no está tan abierto, a veces el cliente es abierto, se puede trabajar con él, pero en cuestión económica no o por costos no implementa esa parte. Pero sí es bueno considerarlo. En las clases anteriores también les hacía yo comentarios sobre, a lo mejor por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por la situación que ustedes quieran, no nos da el proyecto para poderlo terminar completo, para poderlo tener pues en un solo espacio de tiempo de trabajo. Necesitamos fragmentarlo en módulos para poder ir solventando, liberando o ayudando en las problemáticas que se presenten, pero sí tener un panorama amplio donde nosotros dejemos preparado el sistema o nuestro proyecto para poder ir ajustando y hagan de cuenta que es una especie como de rompecabezas donde nosotros podemos después ir enlazando cada pieza sin necesidad de descomponer lo que ya tenemos hecho, ¿sale? Ya estuvo considerado en un principio, entonces no es tanta la problemática a la hora de enlazar y de poder implementar. Debemos de tener en cuenta el tiempo que nos vamos a llevar, en cuánto tiempo vamos a culminar, vamos a terminar este proyecto, los costos que van a surgir de esta problemática. Y en costos no nada más tenemos que considerar lo que el trabajo o el pago del trabajo de quienes lo van a realizar. ¿Okay? Hay muchos factores que tenemos que considerar. El equipo de cómputo en el que vamos a trabajar, el tiempo que vamos a trabajar, cuántas personas van a trabajar, qué software con el costo de las licencias vamos a ocupar, bueno, etcétera, ¿no? Renta del espacio donde van a trabajar, luz, y infinidad de situaciones, ¿no?
pero sí hay que tenerlas en cuenta para poder generar un estimado de esos costos. El desempeño técnico, ¿no? Y hay que tener en cuenta también el jefe del proyecto. ¿Qué beneficios podríamos tener al considerar al recurso humano? Cuando un jefe de proyecto conoce al personal con el que trabaja, puede deslindar pues el trabajo, ¿no? Repartirlo de forma adecuada, no dándole el trabajo, por ejemplo, administrativo a quien se dedica a programar, ¿no? O no dándole la parte de programación a quien se dedica exclusivamente a las bases de datos. Entonces, esto a lo mejor, y también lo platicábamos, nos puede ayudar a liberar el trabajo, ¿no? No es que no sean capaces o no es que no, no se saque el trabajo. Acá la intención es que tenemos un tiempo que ya calculamos y que nos puede ayudar a generar más recursos si cumplimos con esos tiempos. Entonces, ¿de qué manera podemos resolver nuestra situación? Cuando un jefe de proyecto, que también ahora le llaman líder, identifica específicamente cuáles son los puntos que domina cada uno de los elementos que van a conformar el grupo, es muchísimo más práctico, muchísimo más fácil para todos el tener identificado cuáles son los puntos fuertes de cada uno de los elementos del grupo. Ok, espérenme tantito. Acá está. Bueno. Acá. Ya fuimos explicando un poquito los puntos, pero los voy a retomar para hacer la especificación en cada uno de los temas. El cliente, ¿quién va a ser el cliente? Pues nuestra persona a quien vamos a dirigir el resultado de nuestro proyecto, el que nos se acercó con nosotros y nos presentó su problemática. Generalmente ellos van a darnos o a guiarnos el cómo podemos dar solución. Simplemente nada más vamos a digitalizar o a generar nuestro proyecto. ¿Ok? Los usuarios, pues los usuarios van a ser las personas que van a utilizar nuestro software y van a ser parte del software. ¿Ok? ¿Por qué parte del software? Porque un usuario, si no genera los datos, no los ingresa a la computadora. Recuerden que la computadora es un equipo, un elemento que necesita quien le aporte la información para poder hacer la operación y darnos un resultado. Entonces, si no tenemos un usuario, no tenemos el complemento de esta parte. ¿Ok? El inicio, pues va a ser el momento en el que vamos bueno, el cliente nos va a expresar su necesidad específica. El término, pues va a ser el momento en el que vamos a cumplir y vamos a entregar un resultado definido, tanto en costo como en oportunidad, en calidad, en desempeño técnico. ¿Ok? Costo. Va a ser todos nuestros recursos, nuestro insumo que vamos a generar para nuestro proyecto. Normalmente, bueno, en su mayoría lo vamos a expresar en dinero. ¿Ok? Si hablamos de que nos retrasamos en el proyecto, generamos más tiempo o necesitamos más tiempo y ese tiempo nos va a generar costos en luz, recurso humano, equipo, etcétera. Entonces, a final de cuentas, siempre vamos a caer en costo, va a ser igual al dinero. Bueno, tiempo. El tiempo va a ser el recurso que nos va a ayudar a generar una secuencia. Nos va a ayudar también, bueno, lo que les decía yo, ¿no? Ese tiempo lo vamos a generar en costo. Se va a incorporar al proyecto en dos partes, en la duración del esfuerzo y en el momento en el que lo vamos a realizar. Y después tenemos otro punto que es el desempeño técnico.
las características y resultados que se van a expresar a través de un prototipo gráfico, índices, funcionamiento fiable, términos de los objetivos intermedios y el objetivo final. ¿Sale? Entonces, así es como podríamos evaluar el desempeño técnico. A través de un prototipo, algunos índices, alguna parte del funcionamiento que sea viable, o sea, que no nos genere tantas fallas, que sea fiable, confiable, ¿ok? Y que vayamos midiendo también nuestros objetivos. Todo software debe ser amigable con el usuario. Si nosotros, a la hora de elaborar un software o de utilizarlo, vamos a hablar como usuarios también. Si nosotros a la hora de utilizar un software nos cuesta mucho trabajo, por ahí en algunas versiones, cuando por ejemplo Office cambió de la versión 97-2003 a la 2013, nos cambiaron algunas funciones de ubicación. Y en un principio, para el usuario era molesto porque ya ubicábamos perfectamente en dónde podíamos encontrar los elementos. ¿Ok? Al hacer la reubicación de esas herramientas, porque aparte se incorporaron otras, pues se hizo un poquito más complicada el manejo, ¿no? Más porque ya estábamos adaptados a esa parte. No sé si ustedes en algún momento han agarrado un iPhone, han agarrado un teléfono Samsung o de la marca que ustedes quieran con Android, otro teléfono que no tenga Android, sino que en lugar de Android tiene el sistema operativo de Microsoft. ¿Ok? El hecho de nosotros tener un celular o un equipo, llámenle computadora, tablet, televisor, con alguna marca, cuando es el software, nosotros nos adaptamos, nosotros empezamos a trabajar y conforme va pasando el tiempo nos vamos a ir mecanizando, digamos, y lo hacemos de forma automática, ¿no? Ya no tenemos que estar perdiendo tanto tiempo. ¿Qué pasa cuando nos cambian de un sistema operativo a otro? Las cosas ya no están en su mismo lugar. El icono que utilizábamos se modificó. ¿Ok? Entonces, empieza un proceso de cambio y empieza un proceso en el que nos empezamos a desesperar. ¿Ok? Ya no están las cosas donde yo las tenía. Y empezamos a decir que las cosas no están donde las necesito. ¿Por qué? Porque nos fuimos adaptando y porque llegó a ser esa adaptación ya como una obligación, ¿no? Ya, o sea, para nosotros ya sabíamos que el icono, no sé, de una aplicación, lo encontrábamos en la última página, en el segundo renglón y en el tercer icono de izquierda a derecha. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si nuestro software es amigable? Esos procesos de cambio pudieran costarnos un poco o el hecho de adaptarnos no sea tan complicado. ¿Ok? Cuando es amigable, es como, cuando nos hablan de que sea amigable, eh, estamos hablando, digamos, en la parte técnica como un poco predictivo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ustedes, no sé cuántos de ustedes usen Facebook, Instagram, o que se metan a alguna página web, o que de repente están de compras y se metan en alguna página de alguna tienda departamental. Ustedes intuitivamente, cuando quieren cambiar su contraseña, ¿qué van a buscar? La parte del menú o la parte de la configuración. ¿Qué nos dice un menú? Normalmente vamos a encontrar tres rayitas. Se le conoce, bueno, al menos en la parte técnica, es el icono de hamburguesa, porque hace esas tres líneas, hacen similar
al pan de abajo, la carne y el pan de arriba. Y ese icono siempre nos va a llevar a un menú. Dentro de ese menú, normalmente vamos a encontrar una parte que diga configuración. Ese icono de configuración, pues en su mayoría, va a ser un engrane, ¿no? Y son iconos que vamos estandarizando nosotros mismos, ¿ok? Cuando se creó la computadora y se generó la necesidad de tener un teclado, el orden de las letras, de las teclas, de un teclado de una computadora está generado por una máquina de escribir, ¿ok? Las máquinas de escribir anteriormente, eran una especie como de sellos que mientras nosotros íbamos presionando las teclas, se iban disparando y marcando, pues la letra o el símbolo o el signo que necesitáramos, ¿ok? Cuando surge la necesidad de tener un teclado en la computadora, no se modifican al menos las teclas básicas o las que tenía el teclado en su origen. ¿Por qué? Porque iba a ser más complicado el proceso de adaptación a, si nosotros modificábamos alguna letra, ¿no? No sé si les ha pasado de repente, si ustedes usan el teclado de su computadora, el de la computadora es más grande. Entonces tenemos las teclas más dispersas, más grandes, ya las tenemos bien ubicadas o identificadas, pero hay marcas que ciertos elementos los agregan en alguna otra tecla, ¿no? Por ejemplo, hay depende del teclado y depende del idioma que le pongamos en nuestra computadora, pero en algunas computadoras presionamos Alt GR y la Q y tenemos el arroba. En algunas otras Alt GR y el 2. En algunas otras computadoras esa combinación de teclas no existe, entonces tenemos que presionar Alt normal y el 60 sin soltar la tecla y el 64 y entonces nos va a aparecer el arroba. ¿Ok? Entonces, ahí sí, como es el código ASCII que se generó para la computadora, ese no hay pierde y no importa la computadora. ¿Ok? Con ese sí obligamos a que generemos el símbolo que necesitamos. Entonces, les explicaba yo esta parte del teclado porque el proceso de cambio casi siempre es difícil. ¿Vale? Si a nosotros nos solicitan un software para capturar torneos del deporte que sea, y el que nos lo solicita es el usuario que lo hace todo a mano, en el software, por muchas vueltas que le hagamos dar, el usuario va a preferir dar de vueltas que hacerlo a mano porque se va a tardar menos. Pero ¿qué pasa si previamente ya existía un software? ¿Vale? El usuario va a estar adaptado a ese software. Y cuando nosotros hagamos una modificación en su proceso o en su parte de trabajo, vamos a tener un cierto rechazo. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos, o cuando ustedes implementen un proyecto, necesitan que tenga buen gráfico, que sea accesible, que sea predictivo, que sea confiable y que a los ojos del usuario no se complique más el trabajo. De esa forma, nosotros vamos a lograr que el usuario siga manteniendo el ingreso de la información o alimentando nuestro proyecto y entonces, pues tenga un mejor funcionamiento, evitemos quejas y cosas de estas situaciones. ¿Ok? ¿Quién es el jefe del proyecto? Va a ser toda aquella persona que va a ser el responsable del proyecto, el encargado, el que va a dirigir el proyecto, el que va a planificar, el que va a generar cierto control en los costos, en los recursos, en los programas que se van a necesitar y en la satisfacción del cliente. Entonces, fíjense cómo un jefe de un proyecto es
pues como la parte importante o medular, tiene que estar a cargo del proyecto. Debe de participar en la planificación, saber si los tiempos que me están diciendo en los que se va a desarrollar todo el proyecto son los adecuados. ¿Ok? Necesita mediar también entre todas estas partes. ¿Ok? Por ejemplo, en cuestión de los recursos humanos, pues necesita tomar en cuenta el costo los recursos que se van a generar para cada uno de los trabajadores, sin abusar de ellos, pagando menos, sin abusar de la empresa, pagando sueldos más elevados. ¿Ok? Y mediando con el cliente, porque al final de cuentas el que va a pagar esos sueldos, pues va a ser el cliente. Los programas, que todos los programas que van a necesitar cuenten con ellos. Que el cliente vaya viendo avances sin molestarse, ¿no? Que no vayamos perdiendo tiempo, que de repente vayamos retrasados y de repente metamos velocidad para terminar más rápido. Y esos alentamientos y esos aceleres pueden ocasionar algún conflicto o alguna situación, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la gestión de un proyecto. La gestión de un proyecto es un proceso continuo. El propósito de todo esto es planificar, controlar y proveer una propuesta que vaya siendo uniforme para poder desarrollar de manera lineal, sin pausas, y que mantengamos en perfectas condiciones la administración de nuestros proyectos. Los planes nos deben de ayudar a apoyar algunos niveles estratégicos, técnicos, operacionales, que implementemos dentro de una organización con el fin de alcanzar nuestras metas a largo, mediano y corto plazo. A través de un ciclo de vida de un proyecto, vamos a conformar dos categorías o actividades en las que vamos a realizar pues algunas actividades de gestión y algunas actividades de desarrollo del sistema. Ok, normalmente estas son los puntos que tenemos que considerar dentro de la gestión de un proyecto. Un estudio previo, la planificación, análisis de sobre ya los puntos en específico que hayamos obtenido del análisis previo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Después viene la ejecución, ya el desarrollo de todo el proyecto, el seguimiento que le vamos a dar y el cierre. Algunos autores les van a hablar de estudio previo y planificación en un solo punto y algunos otros omiten la parte del cierre. ¿Ok? Pero digamos que generalmente van a encontrar o vamos a necesitar estos 5 puntos por separado y en algunas ocasiones necesitamos adaptarnos. ¿Ok? Bueno, ya habíamos platicado, pero es muy importante planear, organizar y tener control de todos los proyectos que hagamos. Llámenle desarrollo de software, llámenle implementación de una red, llámenle centros de trabajo, todo proyecto que ocupen. Ahorita lo estamos enfocando al área de computación, pero en general, el tener esa parte de control sobre todos los proyectos que realizamos es muy bueno porque nos va marcando todos nuestros tiempos. Cuando nos piden alguna cotización es más fácil realizarla o ver la proyección, ¿no? De esa parte. Bueno, ¿dónde está?
Antes de seguir, voy a hacer una pregunta, o necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué entendemos por área de operación dentro de todo el contexto que estamos platicando? Pues nuestra área de operación son todos aquellos al que le vamos a poder dar mantenimiento, y en específico como estamos hablando de computación, a las computadoras, a los centros de cómputo, a nuestro gabinete de comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser directamente solo del software o puede ser también con el hardware. ¿Ok? El área de producción y control, pues va a ser el área donde vamos a construir algunas soluciones y vamos a mantener el funcionamiento de comunicación entre nuestros usuarios. Bueno, acá, ya me dejó. Las actividades de gestión van a ser todas aquellas que van relacionadas con la administración dentro de una organización, que van relacionada con una persona, que van relacionadas con los sistemas, que van relacionados con los procedimientos, y estos a su vez comprometidos con el proceso para poder planificar y construir un sistema. Las actividades de desarrollo de un sistema se centran en el desarrollo del mismo. Las metodologías del desarrollo están típicamente organizadas en distintas fases agrupadas por funciones, estudio, diseño y construcción basadas en una estructura de participación para el trabajo. Bueno, el modelo de administración nos va a ayudar a identificar cómo vamos a relacionar la administración misma con los procesos de planificación y control. Si se fijan en este diagrama, tenemos como punto principal el establecimiento de metas y objetivos. En el 2, la planificación y replanificación. En el 3, la administración. En el 4, la comparación con algunos estándares. Y en el 5, la interpretación y reacción. Algunos autores hablan de 6 niveles de planeación. ¿Ok? La planeación estratégica, la planeación de recursos, la planeación operativa, la planeación del personal y la planeación de instalación física o la ubicación física. ¿Sale? ¿Por qué son importantes tener en cuenta estos niveles o estos puntos? ¿Ok? Nuevamente, ¿no? Pues es tener establecidas nuestras metas, nuestros objetivos, cómo vamos a dar solución a esa problemática. Una vez teniendo estas situaciones, tenemos que planificar y en algunos puntos, por ejemplo, si se fijan del 2 al 5, tenemos ya una especie como de ciclo, en donde vamos a elaborar nuestra planificación, vamos a trabajar con la administración, vamos a realizar toda la implementación y la solución. Y en el caso de encontrar algún error, vamos a volver a pasar por esos puntos. Por eso es que pues son importantes, ¿no? Algunos también hablan, por ejemplo, de tomar en cuenta, y es muy importante, la planeación estratégica. En todo centro de cómputo deben existir algunas variables para su planeación estratégica. Y lo que pasa es que todos los centros de cómputo, debe haber áreas de trabajo para cada una de las funciones que se realizan, entre las cuales pues, puedo mencionar, por ejemplo, el supervisor de red, el área de análisis, el área de programación, el área de captura, los operadores de cómputo, el capturista, el
ingeniero técnico que va a dar soporte técnico. Entonces, hay muchísimas áreas. La parte de la computación ya se ha estado creciendo y es un poquito como la medicina, ¿no? Tenemos algunas áreas con cierta especialidad para poder laborar. También hacía yo mención en clases anteriores, que por ejemplo nos dicen, ¿qué estudiaste? ¿Computación? Sí. O sea, no nos interesa si son ciencias de la computación, no nos interesa si fue ingeniería en sistemas, no nos interesa si al final de cuentas todas son de computación para cualquier usuario y normalmente tú debes de saber, ¿no? No conocemos todas las herramientas. Les ponía yo de ejemplo en clases anteriores. Normalmente dicen, tú estudiaste computación, tú debes de saber de Word, tú debes de saber de Excel, tú debes de saber de PowerPoint. Y sabemos, conocemos ese software porque pues también lo utilizamos en la escuela, ¿no? Pero no estamos especializados en esa parte. Y tampoco estamos especializados en Photoshop y tampoco por intuición y por nuestro trabajo o lo que estudiamos, nos va a llevar a buscar o a moverle sin miedo. Normalmente ese es el primer punto, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a la computadora. ¿Qué tal que la descompongo? Entonces, pues, ese es como un primer problema. Entonces, una estrategia que vamos a seguir para poder construir un centro de cómputo, la primera pregunta que nos llevaría es, ¿por qué vamos a construir un centro de cómputo? Cuando logramos responder este cuestionamiento o esta pregunta, nosotros podemos inferir qué camino vamos a seguir o cómo vamos a construir la solución a lo que nos están solicitando. ¿Ok? Miren, por ejemplo, un director de proyecto es muy complicado porque, por ejemplo, en muchas escuelas nos dicen, tú tienes que ser líder, tú tienes que ser el jefe, tú no puedes ser un simple empleado, tú tienes que poner tu empresa. Entonces, nos meten un chip en el que nos van diciendo que nosotros tenemos que ser los jefes siempre y que cuando salgamos de la universidad vamos a empezar a ganar muchísimo dinero. La realidad es otra, totalmente diferente. ¿Ok? Cuando nosotros salimos de la universidad, nos dicen, en su mayoría ya ustedes trabajan, pero algunos cuando no trabajan antes de salir de la universidad, pues nos piden experiencia. ¿Qué experiencia podemos tener si apenas nos están explicando o nos terminaron de enseñar la parte teórica? Necesitamos que alguien nos lleve en la parte práctica porque es totalmente diferente. Cuando en la escuela nos enseñan, a veces nos enseñan algunos estándares o alguna información, nos dan alguna información que ya se fue quedando con el tiempo rezagada. ¿Ok? Entonces, cuando salimos, pues no tenemos conocimiento de, un ejemplo, si todos estudian sistemas, les van a dar o ya les dieron una materia que se llama arquitectura de computadores. Si a ustedes les dicen, este es un disco duro, cuando ustedes salgan de la carrera, pues ustedes van a poder identificar un disco duro. Pero si yo les hablo de un disco duro de estado sólido, un disco mecánico, si yo les hablo de velocidades de un disco duro, pues no vamos a tener ese conocimiento, ¿no? Tenemos la parte que nos explicaron y que como nosotros no tenemos la iniciativa, pues nos vamos quedando en esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adquirir cierta experiencia? Hay que ir trabajando, ¿ok? ¿Por qué les decía yo que no es cierto que cuando salimos de la universidad vamos a ser un líder o vamos a trabajar con gente y que vamos a ser los mejores jefes? ¿Sale? Hay varios tipos de líderes. Normalmente el dueño de una empresa tiene en la cabeza la mentalidad de que un trabajador va a buscar siempre descansar, trabajar menos, son felices con los días festivos para descansarlo y que si hay un día festivo para trabajar se van a molestar, que si en algún punto
el trabajo implica que viajen, van a pensar que el dueño, que se están yendo a pasear y yo les estoy pagando el paseo, ¿no? Mentira, el que cree eso, tanto como dueño como trabajador, ¿ok? Normalmente cuando viajamos, aunque trabajemos 8 horas nada más de nuestro día, el resto de las horas no estamos en nuestra casa, no estamos descansando, ¿ok? No dormimos en nuestra cama y hay mucha gente que si no duerme en su cama no descansa, ¿ok? Entonces, el trabajo de un líder es, primero, identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno de sus elementos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos un proyecto, si nosotros enfocamos esas características o ese beneficio de los trabajadores y vemos sus debilidades, podemos no ponerlos en un área donde necesiten de sus debilidades y fortalezcamos todas sus habilidades. ¿Ok? Entonces, ese es un punto. El siguiente punto es, hay líderes que en ocasiones remuneran o buscan algunos premios económicos para sus trabajadores. Y entonces el trabajador lo que busca es el dinero. ¿Ok? Hay líderes que también logran un buen ambiente de trabajo. Todos los trabajadores se sienten acogidos por él y cuando se solicita algo, pues todos aportan y todos reaccionan más rápido. ¿Ok? Logran que un día festivo, hay mucha gente que dice, yo un día festivo gano más. Si yo logro hacer que un trabajador le vea el lado positivo al trabajar un día festivo, pues nos vamos a pelear por trabajar porque yo necesito ingreso y el ingreso está en los días festivos. ¿Ok? Entonces, mi compañero de trabajo se fue de vacaciones, pero yo escucho que están solicitando algo de lo que él hace en sus actividades y yo conozco la ubicación. Cuando a un trabajador o a un elemento de un grupo lo tratan bien, la única forma de pagar ese buen trato, pues es aportando y siendo de la misma forma. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que tengamos un buen ambiente de trabajo y no hay líder bueno y no hay líder malo, ¿sale? Simplemente la parte que nosotros necesitamos identificar para llevar a solución todo proyecto o toda necesidad es tener en cuenta siempre las herramientas con las que contamos, tanto humanas como máquinas o partes físicas, ¿sale? La planeación de recursos es una etapa en la que el jefe nos, va a planear, va el encargado a poder identificar pues las necesidades, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita del modelo de administración que se incluye dentro de las organizaciones, de sistemas y personas. Los administradores de un proyecto de software van a ser los responsables, y ya lo venimos platicando desde, no de esta clase, sino de clases atrás. Nos va a ayudar a desarrollar, a supervisar las tareas, a asegurar el trabajo, a generar estándares, a tener nuestro tiempo bien controlado, que tengamos nuestro presupuesto bien establecido. Una buena administración nos va a ayudar a garantizar a que cuando entreguemos tengamos éxito. La mala administración generalmente nos va a conllevar a que un producto de software sea terminado tarde o esté mal terminado, va a exceder costos y va a ser caro mantenerlo. ¿Ok? La administración de proyectos informáticos se diferencia de los proyectos tradicionales y vamos a especificar en qué. El producto, ya también lo habíamos platicado en la clase anterior, no, es un poquito diferente en la administración de un proyecto normal a uno informático. Por ejemplo, aquí hablamos de que el producto es intangible cuando nos referimos a software,
Pero si nos están pidiendo una red, nos están pidiendo implementar todo el centro de cómputo o la administración de un edificio, llamen de escuela, hospital, centro de convenciones, no sé, renta de despachos, etcétera, ¿no? Ahí sí va a ser tangible, pero normalmente cuando hacemos referencia a un proyecto de software, es intangible. El administrador del proyecto, el jefe del proyecto, va a depender de la documentación disponible para poder hacer revisiones al proyecto o al progreso en el que vamos del proyecto. ¿Ok? Entonces, hay que ir documentando también conforme vamos desarrollando el proyecto. Los modelos que se utilizan solo son para ayudar a la comprensión del proceso del desarrollo de software. ¿Ok? Todos los proyectos bien definidos deben estar compuestos por fases. Cada una de las cuales de estas fases deben de tener objetivos específicos, salidas, las revisiones administrativas nos deben de conducir al proyecto. Y esto porque estas fases se deben decidir entre sí. Si nosotros nos ponemos un pastel grande y nos disponemos a comerlo, nos va a costar más trabajo teniendo una pieza grande que si nosotros fraccionamos ese pastel. ¿Ok? Por eso es recomendable tener algunas fases. Y bueno, algunas de estas es detener y posponer un proyecto. Cuando nosotros empezamos a tener conflictos en cuestiones económicas, en cuestiones de que nos tardan en definir algunas situaciones para poder seguir avanzando en un proyecto, a veces es bueno detenerlo y posponerlo. ¿Ok? Una vez que tengamos ya establecido todo este tema, ahora sí podríamos reactivarlo, ¿no? En algún momento necesitamos cambiar el ámbito, los objetivos, restricciones, permisos, y si fuera necesario repetir toda o alguna parte de esta fase, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Yo acá no tengo ninguna fase establecida, simplemente les puse un diagrama, pero imagínense que empezamos aquí en la parte amarilla, arriba en el centro, y empezamos a avanzar hacia la derecha. Cuando llegamos al engrane ya pasamos por 3 procesos. Y si ahí encontramos errores antes de entregarlo, debemos de corregirlos ahí. Nunca pensar que, cuando hagamos la siguiente fase, ahí se va a solucionar todo. Normalmente eso no va a pasar. Y antes de avanzar y de deshacer todo el proyecto, pues es recomendable atender ese punto o esa duda. ¿Ok? Necesitamos aprobar puntos de calidad y necesitamos todo esto antes de generar o de pasar a la siguiente fase. ¿Ok? Esto habla también un poquito sobre la planeación operativa. Y la planeación operativa va a consistir en realizar un análisis de las necesidades que va a tener la empresa y que va a definir la base para una plataforma tecnológica como una infraestructura para el hardware y para el software. Bueno. Vamos a pasar a la otra. Cartera de aplicaciones. Una cartera de aplicaciones es un inventario de todos los proyectos que se han planificado y que mantenemos actuales, incluyendo todos los tipos de proyectos. Es decir, los nuevos desarrollados, utilizando algunas herramientas tradicionales o algunos prototipos. Mejoras, soporte a la producción, mantenimiento, instalaciones de paquetes.
¿Ok? Entonces, cuando hablamos de mejoras, no sé si recuerdan en la clase anterior, yo les hablaba de algunos software que ya son libres, ya están establecidos previamente, este, en su mayoría se adaptan, o sea, se pueden modificar para adaptar a la empresa. Y pero si queremos hacer ya algo en específico, pues nos va a costar mucho trabajo porque ya está diseñado, ¿vale? Simplemente adaptamos. Entonces, bueno, una de esas partes podría ser las mejoras que se hacen. Y bueno, soporte a producción, pues es tratar de llevar a buen fin todas las mejoras. Mantenimiento, una vez entregado, hay que ir actualizando. Si nosotros entregamos un software, es mentira que cuando nosotros entregamos un software, no volvemos a saber de él, ¿vale? Por ejemplo, Internet Explorer ya casi no se usa, ahora usan el Edge, ¿vale? Entonces, se van, digamos que descontinuando algunos elementos y se van activando otros. Hay algunos buscadores de Internet que ya no necesitan del Java, ¿vale? Entonces, todo esto pues van a ser mejoras. Hay que tener mantenimiento sobre hardware y software. Y sobre el software, algunas veces es más tedioso o más complicado porque nos tenemos que ir adaptando a las nuevas actualizaciones que se van generando. Eh, Anteriormente, por ejemplo, Windows, si ustedes actualizaban mucho su computadora, imagínense que les ponían una actualización de seguridad, ¿no? Y luego otra, y al mes otra, y a los 3 meses otra, y así sucesivamente. Y a lo mejor van siendo actualizaciones de seguridad sobre la misma parte. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener como 10 versiones de actualizaciones sobre software malintencionado, por ejemplo, o de seguridad. Si la última actualización funciona, pues no tenía caso estar almacenando las otras 9. Entonces, como usuarios, algunos nos adaptamos a que no teníamos que actualizar nuestra computadora. La iba alentando. Actualmente, si nosotros no actualizamos nuestra computadora, se vuelve lenta, que es al revés. Hay una actualización por ahí que tiene Windows 10 que elimina todas las actualizaciones que ya no son funcionales. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que les ponía yo hace un rato, ustedes tienen 10 actualizaciones sobre la misma, pues lo que va a hacer Windows en esta actualización que lanzó, va a ser tomar todas las versiones anteriores de esas actualizaciones y eliminarlas. No tiene caso estarlas almacenando porque ya no son funcionales. Les hablaba yo de un buscador de Internet. Eh, ya no usa Java, pero hay otros exploradores que sí lo usan. Y por ejemplo, si ustedes instalan Java, cada que se instala una actualización de Java, el sistema operativo nos va a preguntar que si deseamos eliminar la versión anterior. Ya vamos a instalar la nueva versión, la más actual. No es necesario ir almacenando o ir arrastrando toda esa información. ¿Ok? Algunos dicen, no, pues sí la necesito porque si en algún punto necesito regresarme, no vamos a necesitar regresarnos, ¿vale? Ya son un poquito más estables todas estas aplicaciones. Entonces, es un poquito más difícil. Es recomendable tener nuestra computadora actualizada. Apenas vi una computadora que el disco duro estaba trabajando al 100%. Y cuando se realizó, sin hacer nada la computadora, simplemente nada más estaba prendida. Al hacer las actualizaciones, se eliminan todas las anteriores, se genera espacio en el disco y el disco duro, sin actividad, se baja hasta el 5%. Entonces,
Fíjense cómo una actualización de un sistema operativo, y no hablo en específico de las computadoras, sino puede ser un celular, una tablet, nos afecta mucho en el rendimiento de nuestros equipos. Bueno, voy a pasar al siguiente punto. Los equipos de trabajo deben ser pequeños, con no más de 8 personas en total. Si el proyecto es muy grande, este se deberá dividir en subsistemas. Los beneficios de trabajar con equipos pequeños nos va a permitir, uno, definir estándares de calidad. Dos, que los miembros del equipo trabajen en conjunto. Tres, programar las tareas sin afectar el ego de los demás. Cuatro, que todos puedan conocer el trabajo de otro. Cinco, la comunicación es más rápida y eficiente. Y por último, 6, se crean canales de comunicación simples. Hay más, estos son los más importantes. Cuando anteriormente se generaban grupos de alumnos, de 40, 50, 60 alumnos, ¿qué sucedía con esto? El maestro se enfocaba a los que participaban, a los que estudiaban, y a los que no hacían las tareas, pues ya los tenía hasta identificados, ¿no? Entonces, no los pelaba, no les hacía caso, y nada más trabajaba con cierta parte del grupo. Lo mismo sucede cuando nosotros trabajamos en un grupo muy grande. ¿Ok? Empezamos, primero, por no conocernos entre todos los que trabajamos en la empresa. Imagínense que ustedes trabajan en una empresa donde hay, no sé, vamos a poner de ejemplo la Volkswagen, una planta de automotriz, ¿no? En su mayoría, la planta automotriz, pues va a trabajar con outsourcing. Empresas que van a trabajar por fuera y que nada más le van a entregar algunos elementos o algunas partes ya armadas para poder ensamblar. Y aún así trabaja muchísima gente. Y es difícil conocer a tus compañeros de trabajo. Cuando nosotros tenemos un grupo de trabajo muy pequeño, nos conocemos todos, aprendemos a trabajar en equipo más fácil, más rápido, nos apoyamos, ¿vale? Para poder cubrir la necesidad de a lo mejor necesitar más gente, más personal. Si nosotros nos programamos o nos dividimos las tareas que necesitamos hacer en un proyecto, conociendo nuestras capacidades y conociendo nuestras debilidades, podríamos tener también un mejor rendimiento. ¿Ok? Imagínense que a lo mejor a mí me ponen en bases de datos, que yo sé bases de datos, pero que de repente me preguntan algo y no lo sé hacer, pues me volteo con Juan y resulta que Juan domina las bases de datos de arriba abajo. O a lo mejor está estudiando bases de datos. Entonces, si yo le pregunto porque sé que conoce, pues sé que me va a ayudar a resolver más rápido que si yo le pregunto a otros dos compañeros que no saben de bases de datos. Entonces, es muy, muy bueno conocer las debilidades y no tener conflictos, porque a final de cuentas resolvemos más rápido. El hecho de que conozcan mi trabajo todos, pues va a ayudar a que me pregunten directamente sin estar investigando quién es el que me puede ayudar. ¿Ok? Los canales simples de comunicación. Yo puedo voltearme y decirle, oye, hiciste mal esto, esto, esto y esto, y me está afectando en esto. Cámbialo y ahorita lo modificamos y lo resolvemos. ¿Por qué nos dicen o nos recomiendan que si son equipos de trabajo muy grandes, nos dividamos el proyecto? Si nosotros dividimos en módulos o en fases nuestro proyecto, va a haber un punto en el que nos vamos a tener que unir, ¿vale? El hecho de ser dos equipos no quiere decir que cada uno va a trabajar por su cuenta y que cada uno va a ver sus intereses, ¿sale? Por ejemplo, supongan que están desarrollando un software para el Seguro Social, para el IMSS.
una parte del equipo hace un módulo y otra parte hace otro módulo. Ambos módulos necesitamos de la información de los pacientes o de los derechohabientes. Ok, entonces, aunque estamos trabajando de manera independiente y cada uno en su proyecto, debemos de tener en cuenta que va a haber algunos puntos en los que nos vamos a unir y no podemos trabajar por nuestra cuenta. O sea, yo no puedo decir nombre del paciente y el otro sistema o la otra parte del módulo tiene que decir nombre del derechohabiente. ¿Por qué? O que cada uno tenga su propia base de datos. ¿Por qué no es recomendable? Porque cada uno va a trabajar de manera independiente y no va a haber un punto en el que nosotros tengamos que unir ambos sistemas. ¿Vale? Bueno. Vamos a hablar un poquito de la planeación de personal. Y pues esa parte de la planeación del personal, pues va a correr a cargo del administrador de los centros de cómputo. Debe de seleccionar el personal que va a requerir para poder operar esos centros o sistemas de acuerdo al perfil profesional que va a generar cada uno de los elementos. Hay que tomar en cuenta su preparación, hay que tomar en cuenta la experiencia y no siempre anteponer la experiencia para poder trabajar. ¿Ok? Obviamente sí va a haber gente que tenga experiencia y todo, pero podríamos tener a una persona dentro de un grupo que no tenga experiencia. Uno, le vamos a dar experiencia. Dos, podemos aprender de él, no necesariamente. A lo mejor si sabe un lenguaje de programación de arriba a abajo, a lo mejor conoce de bases de datos perfectamente y lo necesitamos dentro del grupo. No tiene experiencia, pero nos podría ayudar a facilitar el trabajo. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de personal, necesitamos saber quiénes son los que van a operar ese centro de cómputo. Necesitamos saber de esos quiénes, cuáles van a ser sus funciones, qué cantidad de personal vamos a necesitar. ¿Ok? Necesitamos conocerlo y necesitamos delimitarlo. Ahora, también necesitamos tener conocimiento de la planeación de instalaciones físicas. En esta etapa tenemos que referir a que todo lo que tiene que ver con el equipo se debe de utilizar y se debe, debe ser parte de un contenido de un equipo de cómputo o centro de cómputo. Y los principales requisitos que necesitamos considerar es la conexión, primero que nada, de todos los equipos electrónicos a tierra física. Déjenme acá. Debemos también de tener en cuenta los no breaks o las baterías o pilas o como le gusten llamar, ¿sale? Debemos de tener también en cuenta reguladores, debemos de tener en cuenta que necesitamos aire acondicionado para la limpieza de nuestros equipos. Debemos tener en cuenta, en clases pasadas también platicábamos sobre los extintores, y debemos de tener en cuenta los extintores de preferencia. Por cada 6 computadoras necesitamos un extintor. A veces estas situaciones son como exageradas, ¿no? Pero cuando llega a suceder un evento, y si lo consideramos así, nos ayuda en mucho. ¿Ok? Algunas de las fotos que les traje, ya más o menos las ubican, o sea, ya las han visto.
pero se las voy a ir mostrando y les voy a ir haciendo una reseña o explicando por qué les muestro esas fotos y cómo las aplicamos con lo que estamos hablando sobre el tema. Ok, por ahí en alguna ocasión les hablé de unidad de, bueno, para los que ya han tomado clase conmigo, de unidades de rack. Ok, si se fijan, el switch que tenemos hasta abajo dice Unifi, es de la marca Ubiquet. Tenemos 2 tornillos. Eso es una unidad de gabinete, unidad de rack le llaman. ¿Sale? Ahora, arriba tenemos un patch panel con pues con impresiones de la numeración de los nodos. ¿Ok? Y acá, si se fijan, los 2 tornillos están más separados. Y si se fijan un poquito en la parte de izquierda, el filito, tenemos un 9 y arriba tenemos un 10, dividido por una línea aquí en medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el patch panel ocupa 2 unidades de rack. ¿Sale? Arriba tenemos otro switch que ocupa una unidad de rack y muy probablemente arriba tengamos otro patch panel con con otras 2 unidades de rack. Si se fijan en esta foto, tenemos identificado por numeración en el patch panel todos los nodos. ¿Ok? En el patch panel, estoy hablando del número que está impreso aquí en el aparato y si se fijan dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego está 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Ok? Y luego abajo tenemos el switch donde acá están enumerados, pero en diferente forma. El 1 está en la parte de arriba, el 2 está en la parte de abajo, el 3 está en la parte de arriba, el 4 está en la parte de abajo. ¿Ok? Y los vamos a ir interconectando con el patch panel. Para quien no sabe cómo funciona un patch panel, el patch panel no es más que la conexión, o sea, el cable que tendemos o que instalamos. De un lado, en la oficina, pues vamos a tener un jack o un conector. Ese cable va a ir por todos los ductos, rejilla, tubo, canaleta, lo que le hayan puesto, para poder llegar al gabinete. Y llegando al gabinete de comunicaciones o al rack, ese cable va a llegar por atrás de este patch panel, esto que ven ustedes acá. ¿Ok? Ahora, también hablábamos, bueno, y una vez que llega aquí al patch panel, de ahí se conecta al switch. ¿Ok? ¿Qué logramos con esto? Uno, que se vea más limpio. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar otra foto para que vean la diferencia. Pero el hecho de que se vea limpio un gabinete de comunicaciones habla primero de la experiencia que podamos tener, de la limpieza que tenemos y el cuidado para poder mantener nuestros equipos de cómputo y la comunicación correctamente operando. ¿Sale? Bueno, otra cosa que hemos platicado, toda red, todo centro de cómputo, entre más grande es un poquito más complicado a veces poder identificar nuestra numeración o nuestros nodos. ¿Vale? Por eso es que identificamos con colores. Y hablábamos que no nada más es que combine y se vea bonito. Vamos a usar varios colores y platicábamos que, por ejemplo, el amarillo lo usan mucho para video. Entonces, yo tengo unas cámaras implementadas en nuestro centro de cómputo o en nuestra red, pues las identifico con amarillo, ¿no? Y así entonces es muchísimo más rápido identificarlo. El azul, pues lo ocupo para el internet, ¿no? Entonces yo ya sé que todos los nodos azules son los que tienen internet. La telefonía, actualmente usamos telefonía IP, ¿ok? Ya no es la análoga.
en el que teníamos que estar usando un disco para un teléfono, ¿sale? Entonces, la telefonía, pues la voy a identificar con el color rojo. En este caso se ve un poquito naranja, ¿no? Pero eso me diría que tengo telefonía. Ahora, esta es una foto de un servidor de hace años, ¿ok? Si se fijan, tiene muchos ventiladores para evitar el calentamiento. Tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 discos duros en la parte de abajo y 8 en la parte de arriba. ¿Ok? Recuerden que todos estos discos duros los podemos retirar en cualquier momento y poderlos volver a introducir, no importando si el servidor está encendido. Ahora, aquí en la parte de atrás, ustedes ven una fuente de alimentación o una fuente de poder, de electricidad. Muy probablemente aquí juntito, donde no nos dejan ver los cables, ahí debe tener otra fuente de poder. ¿Por qué? Porque hablábamos de que pues un servidor es el que nos va a centralizar toda la información. Entonces, uno, necesitamos tenerlo prendido en todo momento. Dos, si nosotros no contamos con un respaldo, nuestro servidor se puede apagar de golpe. Y eso puede hacer que afecte también nuestro equipo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ahorita les voy a enseñar cómo es un UPS para que lo vean. Este es un servidor en forma de torre y ya viejito. ¿Vale? A lo mejor jamás vuelven a ver uno así. Bueno, la siguiente foto pues no es más que igual o muy similar a la primera. Esta es la forma en la que acomodamos. Normalmente acomodamos un switch, bueno, un patch panel, un switch, un patch panel, un switch, un patch panel, un switch, un patch panel, un switch. ¿Por qué hacemos esto? Porque generamos una conexión entre el nodo y esto hace, una, que esté mejor organizado nuestro gabinete de comunicaciones o nuestro rack. Dos, que tenga una forma estética. Les decía yo, un rack, un gabinete, un site no es un cuadro para que embellezca una habitación, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tengamos un desorden. Ahorita vamos a ver lo que es un desorden. Pero si yo mantengo organizada así mi red, uno, se ve estético, se ve bonito. Dos, se ve limpio, se ve ordenado. Y tres, me va a ayudar a ubicar más fácil una problemática y a resolverla más rápido. ¿Ok? Entonces, ese es el orden en el que está. No tiene organizadores. Ahorita les enseño a qué me refiero cuando hablo de organizadores. Miren, esta es una foto del antes y esta es una foto del lado derecho con el después, ya organizado un gabinete. Déjenme, miren, estas blancas son unas especies de cajoncitos donde podemos meter todos los cables y se llaman organizadores. Estas partes que tenemos aquí hacia la izquierda o a la derecha, que no se ven, también son organizadores, que es por donde vamos a elaborar las bajadas de todos los cables. Bueno, sí, la voy a subir un poquito. Ok, si se fijan, tenemos 4 racks, que en la primera foto, nomás con la simple imagen, nos da miedo y yo, sinceramente, nada más vería yo 3 racks, ¿no? En total son 4. Luego, dentro de un rack también se elaboran o se instalan barras multicontactos. Aquí en la primera foto, la que tienen la izquierda no se ven. En la segunda, pues aquí tienen una barra donde podemos ir conectando todos los componentes o elementos. Aquí en la parte de arriba, no alcanzo a distinguir muy bien en la imagen, pero
Normalmente este tipo de aparatos, el que tenemos aquí, donde está la manita del mouse, esos llegan a ser, les llaman PBX o interfón, ¿sale? Este que tienen ustedes aquí abajo podría ser un servidor de manera horizontal, ¿ok? Y bueno, aquí abajo no se distingue el lado derecho donde tengo el mouse. Tienen un UPS, ahorita les enseño en otra imagen, se ve más clarito y les digo qué es. Y bueno, no están, yo me quiero imaginar que previamente de lo que está a la izquierda para poder terminar a lo que está en la derecha, primero tuvieron que identificar todos los cables, ¿no? Una vez identificados, eliminar todos esos cables que no utilizamos. No tiene caso, nada más nos está ocupando espacio. Dos, no nos ayuda a poder identificar nuestros nodos. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos el cable que ya no utilizamos o que ya no funciona, pues es más práctico, ¿no? Tiene mejor Miren, la imagen del lado derecho, a pesar de que no está del todo bien organizada, ya se ve más limpio. Hay muchos técnicos o muchos ingenieros que cuando les registran una falla, van, desconectan un nodo, conectan el otro y dejan su tiradero. Y luego van y hacen con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue, hasta que terminamos con la maraña que ven ustedes del lado izquierdo. Y les repito, ¿no? Es muy difícil estar dando seguimiento a un cable. Si ustedes tienen la imagen del lado izquierdo, a si lo tenemos la imagen del lado derecho. Es muchísimo más práctico, muchísimo más cómodo, más rápido, eficiente la manera en la que vamos a resolver un problema. Ok, bueno. Me voy a pasar a la siguiente imagen. Esta es una imagen, se las traje. Miren, normalmente venimos por un ducto o por una rejilla. Ese ducto, ¿qué es lo que hacemos? Cada uno de estas líneas o bajadas, a veces las identificamos dependiendo del edificio, pero pudiera ser cada uno de estos rollos por piso. O pudiera ser cada uno de estos rollos por área. ¿No? Tenemos el área de contabilidad, están en 2 habitaciones, en 2 oficinas, son 2 rollos, y entonces nosotros podríamos ir identificando el primer switch o el primer splash panel es para planta baja, el segundo para primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Ok, entonces nosotros logramos identificar más rápido. Tengo un problema en el piso 4 y cuento, ¿no? Planta baja, piso 1, 2, 3, 4. En esta parte de aquí abajo debe de estar el cable con el problema. ¿Qué es el nodo 23? Pues si yo dejé bien ordenado, voy a contar los cables desde acá hasta acá 23 veces y pues ese va a ser mi cable que tiene problema. Y así de fácil yo identifico y fíjense que aunque tengo una bajada de cables, no está toda regada, no está toda para todos lados. Eso, miren, más para abajito, se agradece porque al final de cuentas es muchísimo más práctico manejar. Y hacemos que algo tan tosco, tan burdo, no se vea tan exagerado o con complicaciones. Ok, este es un site. Si se fijan, tiene aire acondicionado, está circulando ahí, pero eso no quiere decir que estemos impidiendo que se sobrecaliente nuestro equipo. ¿Ok? Como son muchos, generan más calor, pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Si lo tenemos sobre alfombra, pues generamos estática, más fácil que se pueda quemar algún elemento. Entonces, pues por eso les traje esa foto. Ay. Esta es otra foto que les traje.
Vean cuál es la diferencia entre lo que está aquí abajo y lo que está ahí arriba. Organización, todo bien acomodadito, todo bien ordenado. Y en caso de que necesitamos meter otro cable, pues lo podemos meter sin problema alguno. Esta es otra foto. Estas se las traje por lo siguiente. Bueno, normalmente dejamos un monitor así encima de un gabinete o ese monitor va dentro de nuestro gabinete. En este caso me quiero imaginar que como es un gabinete pequeño, pues el monitor está aquí arriba. Y esta foto se las traje porque este equipo que ven ustedes acá dice Dell y ese es un servidor para rack. El que les enseñé anteriormente es un servidor para, en gabinete, en torre, que le llaman, y lo podemos meter en el rack, pero no va sostenido como este. ¿Vale? Fíjense cómo tenemos los ventiladores, 3. Acá en esta parte donde está la manita, podemos meter un disco duro. Del otro lado también podemos meter un disco duro. Tenemos una fuente, pero tiene 2 cables, o sea, trabaja de manera independiente. Si se llega a dañar una, pues mantenemos la otra. Y aquí arriba, pues ya tenemos algunos métodos de comunicaciones. Esta foto se las traje porque, bueno, primero que nada, hasta abajo tenemos 2 servidores para gabinete. Tienen llave, están cerrados, pero pues nos ayudan. Ok, eso son 2 servidores. Luego, en la parte de arriba, ustedes ven una especie de CPU, es un UPS, y el UPS recuerden que no es más que un regulador, o no break, como le quieran llamar, el UPS o no break. Y la definición o lo que hace este equipo es, uno, regular las variaciones de energía eléctrica que tengamos, y 2, contiene una batería. Esta batería, en caso de que se vaya la luz, falle la energía eléctrica, lo que va a lograr es mantener prendido el equipo hasta que yo lo apague de manera normal, ¿no? O sea, me meta yo en las opciones y lo apague yo para no dañar el equipo. Una vez que regrese la electricidad, pues voy a encender mi equipo y voy a verificar que todo funcione correctamente. Si yo lo apago de golpe o no cuento con un UPS, lo que va a pasar es que se va a apagar el servidor de manera intempestiva y puede empezar a tener falla nuestro servidor. Ese es un UPS. Aquí arriba tienen otro switch. Algo bien importante, hace un ratito les decía, debemos de tener bien establecida nuestra conexión a tierra física, y eso lo hace un electricista. Tener en cuenta este tipo de no breaks o UPS o baterías. No todos son de ese tamaño, hay unos muchísimo más grandes, hasta parecen tocadores. Y pues obviamente entre más grandes, más caros, y entre más caros, más tiempo rinde de luz encendida. ¿Ok? Estos UPS funcionan de manera temporal en lo que apago mi equipo o en lo que entra la fuente, bueno, la planta de energía eléctrica o en lo que regresa la luz. Algo que les voy a recomendar para cuestiones cuando implementen este tipo de situaciones, lo tengan en cuenta en sus casas también. Normalmente se nos va la luz y se nos va porque falló algún transformador o algo así y se nos va a toda la colonia. De repente generamos nuestro orden de queja y todo, y cuando llegan a asistir a reparar el daño, de repente regresa toda la luz y no sé si se han fijado que regresa la luz momentáneamente y se va la luz de nuevo y luego vuelve a regresar y luego se vuelve a ir. Y a veces se vuelve a ir y ya no regresa hasta que le vuelven a mover, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hay este tipo de situaciones?
no tenemos energía eléctrica o se nos va la luz y decimos, vaya de llegar. Rara vez es la persona que apaga todos sus equipos electrónicos, que desconecta los equipos de la energía y que espera, deja prendido un foco y entonces, si llega un golpe fuerte de energía eléctrica, pues el que va a dañar es el foco, me lo va a fundir. Pero, pues nada, me cuesta un foco a comparación de un refrigerador, una televisión, una computadora o incluso mi información que está dentro de la computadora. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Se va la luz, desconecten sus equipos. Yo sé que es tedioso y a veces hasta imposible, pero si se tarda en regresar la luz, empiecen a desconectar sus equipos, porque de repente ese va, viene, podría dañar sus equipos. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando regresa la luz, todos empezamos a extraer energía eléctrica de toda la red. Es lo mismo que pasa con las redes de información, ¿ok? Pero en el caso específico de la energía eléctrica, lo que hacemos es jalar luz todos los de la colonia y entonces el transformador apenas está iniciando. Entonces lo que hacemos es ocasionar un caos y se bota el transformador. Lo vuelven a prender, volvemos a jalar luz y vuelve a tronar el transformador. Por eso son esos vaivén de energía eléctrica una vez que regresan establecen un servicio. Yo les recomiendo que si se va la luz, desconecten sus equipos y una vez que regrese, espérense 5 minutitos, no pasa nada, y empiecen a conectar sus equipos y a prender su televisión, su refrigerador, su lavadora. ¿Qué sucede con estos 5 minutitos? Uno, le damos tiempo a que esos apagones van y vienen, no los vamos a absorber con nuestros equipos electrónicos. ¿Vale? Todos los vecinos van a hacer lo mismo. Ellos son los que van a recibir el golpe sus equipos. Dos, vamos a evitar que cuando nosotros prendamos nuestro equipo, vaya y venga la luz. Nosotros vamos a seguir esperando a que se estabilice. ¿Ok? Y tres, en caso de haber una descarga, todo va a pasar a quien no haya hecho este movimiento. Cuando nosotros nos conectemos a la red ya va a estar muy estable. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos equipo de cómputo, les pedimos que tengan un regulador. La energía eléctrica no llega constante y a la misma velocidad. ¿Vale? Va a tener variantes. Por eso su gráfica es una onda que sube y baja y que no es constante. O sea, tiene diferentes amplitudes y diferentes latitudes o lados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace un regulador? Estabilizar esa energía eléctrica, tratar de que tengan la misma amplitud cada onda y el mismo tamaño. Y con esto evitamos picos en la energía y evitamos que nuestro equipo se dañe. ¿Ok? Entonces, en conjunto con la tierra física y los reguladores, estabilizamos un poquito la energía. ¿Qué pasa si llueve y cae un rayo donde estamos ubicados? Pues se va a liberar por la tierra física y no va a dañar nuestros equipos. Ok, bueno, voy a pasar a la siguiente imagen. Es otra imagen comparativa, donde ustedes vean toda la telaraña. Aquí sí es muy explícito mucho el cambio. Donde tenemos colgado todo lo que parecen tendederos y donde ya tenemos ordenado y organizado todas nuestras conexiones. ¿Ok? Es más, en la parte de arriba ni siquiera se alcanza a ver que tienen todas esas conexiones de color naranja. Y ya limpio, pues ya se distingue, ¿no? Ya se ve. A ver si se ve. Los anteriores, si se fijan, son racks o gabinetes abiertos. Y este ya es un gabinete, ¿no? Son una especie de refrigeradores, si lo quieren comparar así, donde tenemos todas nuestras conexiones, vamos a evitar que entre polvo, vamos a poder mantener nuestro equipo en la temperatura adecuada. Independientemente de que esos gabinetes traen ventiladores, independientemente de que, ¿cómo les explico?
pues de que nos piden aire acondicionado, de que tratemos de tener frío o el ambiente fresco para que no se calienten nuestros equipos, pues eso va a mejorar, ¿no? Pero todos los equipos, todos sin excepción, están hechos para trabajar a ciertas temperaturas. Entonces, si prescindimos de esos ventiladores, tampoco es que se nos van a quemar los equipos. Y pues vean cómo ya nos da otra vista, ¿no? Abajo, por ejemplo, hasta el fondo, si se fijan, tenemos todas nuestras conexiones encintadas y a pesar de que pues, son bastante estables, no se ve todo tirado, ¿no? Aquí en esta parte que tengo aquí abajo, que estoy señalando, muy probablemente sea un organizador donde vienen todos estos cables y pues se ve limpio, se ve ordenado, fácil de identificar en caso de que tenga yo algún problema. Este es otro gabinete, ¿no? Donde acá incluso tengo hasta mis cámaras, estoy en un monitor visualizando las cámaras, me ayuda a monitorear y pues tengo todas mis conexiones. Acá tienen sus puertas y me imagino que aquí sí está muy encerrado, aquí sí deben de tener ventilación. ¿Vale? Y bueno, esta es otra foto en donde se ve bonito por los colores, pero recuerden, y la intención de esta foto era platicarles un poquito sobre los estándares que existen con los colores, ¿no? Yo voy a poder identificar más rápido en qué piso estoy, si son conexiones de cámara, si son conexiones de telefonía, si son conexiones de datos. Pudiera yo tener una red local, pudiera yo tener aparte de la red local la red del internet, y pues ya actualmente pues algunos trabajan con servidores y pues instalan VLAN, que no es más que con una tarjeta de red generar varias redes o varias conexiones, ¿sale? Bueno, esas son todas las fotos que les quería mostrar, ya que estaba yo hablando ahorita sobre las instalaciones físicas. Ok, entonces, ¿en qué lugar debe estar ubicado? Pues ya conversábamos eso, ¿no? De preferencia en una parte medular central para tener más cercanas todas las conexiones. En caso de no poderse, pues en algún extremo o en algún espacio que se nos asigne. ¿Sale? Pero, pues que tenga ventilación, que no entre mucho polvo. Y en caso de no tener esa ubicación con esas características, pues nosotros generar el ambiente. ¿No? Con un aire acondicionado tener ventilación, o a lo mejor con unos ventiladores más grandes, y pues bueno, esa sería la situación. Recuerden que cuando hablamos de centros de cómputo, debemos de cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales podemos mencionar el estar situado en un lugar donde no pueda acceder el personal no autorizado, ese es un punto muy importante. ¿Vale? El hecho de hacer algunos movimientos, conexiones o desconexiones, no nada más es hacer las conexiones o desconexiones, también es tener control de esa parte. Bueno, ¿qué problemas podemos tener en un centro de cómputo? Respecto al hardware, el rendimiento de los equipos. En la clase pasada hablábamos sobre el licenciamiento, que si nosotros no teníamos las licencias del software que necesitamos, pues podemos ocasionar que el rendimiento de nuestro equipo sea menor, ¿no? Las funciones también no estén completas. La falta de mantenimiento, pues sería un problema. Hay que tener previamente el mantenimiento preventivo y correctivo. El no actualizar nuestros equipos, la obsolescencia, también es otro problema. Y pues la destrucción o la situación de que se desaparecen algunos componentes, ¿no? Entonces, cuando tenemos una empresa o así, pues no falta la persona ociosa que retira o quita objetos con tal de generar un daño y pensar que se hace notar, ¿no? Entonces, pues esos serían como los problemas dentro de un centro de cómputo. En cuestión de software,
pues uno, la desactualización, el no tener actualizado todo nuestro software. El otro, pues son errores o mal funcionamiento del software. También hay que mantenerlo actualizado. Accesos no autorizados, ese también es un problema. Virus o programas maliciosos no siempre nos llegan por estar navegando en páginas incorrectas. A veces nos llegan correos, a veces estamos descargando un software que creo yo saber de dónde descargarlo, lo descargo y entonces eso ocasiona una infección de un virus en mi computadora y como todas están conectadas en red, pues habría que checar qué tantos equipos se dañan, ¿no? Generar respaldos y copias de seguridad, eso es muy importante. Tenerlos a la mano y que en caso de falla podamos restablecer toda nuestra operación. ¿Ok? La falta de programas y monitoreo con recursos, ese también es un problema. En cuestión de recursos humanos, pues fuga de cerebros o de personas con conocimiento. Otro problema es el personal no capacitado, que normalmente el personal no capacitado es el que se aburre y empieza a generar mal ambiente laboral. Políticas inadecuadas o falta de motivación, ese es otro problema que tenemos con el recurso humano. Segregación de funciones, niveles de autorización, falta de integración, ambiente organizacional, falta de definición de perfiles de usuario. En la clase pasada también les había yo dibujado un triángulo donde les explicaba yo, ¿no? Que a mayor jerarquía, menor movimiento tengo en mis privilegios para poder operar el sistema o un software, ¿no? El de mayor rango normalmente va a haber reportes, no se va a involucrar en la operación. Y el de menor rango, pues va a generar toda esa información dentro de un software para poderlo operar. En cuanto a la infraestructura física, pues ya hablábamos de obsolescencia, de cableado. El cableado, aunque ustedes digan ya lo instalé y quedó en óptimas condiciones, si un cableado es viejo, imagínense que, por ejemplo, en un edificio o en una empresa, instalamos un cableado categoría 5. Eso quiere decir que llevamos 20 años trabajando con ese cableado, pero está en buenas condiciones, ¿no? No hay gente ociosa que esté queriendo arrancar los nodos, son muy delicados en cuestiones de las conexiones. Tratamos de limpiarlos o darles mantenimiento, porque recuerden que el polvo que también se mete entre las hendiduras nos puede ocasionar un corto y que el cable de red, pues es cobre, ¿no? Nos va a llevar la transmisión mediante la luz, que se va a viajar por un medio de conducción y pues va a ser ese cobre. ¿Ok? Entonces, en lugares muy húmedos, la costa, por ejemplo, se usa un gel en el conector para que cuando lo metamos haga contacto, lo que se necesita hacer contacto, y el gel ese que envuelve esa conexión no permita que entre el polvo, ¿sale? Pero eso, les repito, no impide que tenga obsolescencia nuestro cableado. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Pues porque hablábamos de los embudos que se hacen con respecto a las velocidades del Internet, por ejemplo, o en una red. Si mi cableado ya es viejo, a lo mejor nada más transmite cuando mucho 10 megas. Las velocidades actualmente ya dejen que sean 10, ya después se volvieron a 100 y ahora son hasta 1000 megas. ¿Ok? Entonces, si a mí me llegan 1000 megas, pues ese cable, que por muy bien hecho que esté y por muy buen funcionamiento que aún tenga, no me va a bloquear el hecho de que pasen otros 990 megas. Entonces, también tenemos que ir actualizando nuestro cableado. Debemos de tener contra eso todavía también la ubicación física de todos nuestros equipos.
A veces nos dicen, quiero que el nodo quede hasta abajo o en el piso para que no se vea mal. Yo no puedo poner un nodo en el piso si con una tapa no común y corriente, porque cuando pase la señora de la limpieza a trapear, va a meter agua y va a ocasionar un corto. Vamos a derrumbar la red. ¿Ok? Si es una tapa con protección, que por más que pase el mechudo, le va a costar trabajo que entre el agua, ok, la puedo instalar, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta eso. Si estamos cerca de un río, a lo mejor un día podría desbordarse. Digo, no es que seamos fatalistas, pero hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, pues, ¿qué tanto puede subir? Entonces, a lo mejor es más conveniente poner nuestros nodos de red a 1 metro, por decirles, del piso hacia arriba. Todas esas son cosas que debemos de considerar. Desastres naturales que les acabo de mencionar, la falta de documentación, fallas de voltaje eléctrico. Hay zonas, así como en el Internet, los servicios de Internet, hay zonas en las que Megacable tiene, en el caso de Puebla, Megacable tiene muchas fallas, hay zonas en las que Total Play tiene muchas fallas, hay zonas en las que cada una de las empresas, Telmex ni siquiera llega, hay muchas por zonas, ¿ok? Entonces tenemos que considerar eso porque también hay zonas en donde falla mucho el voltaje eléctrico, la energía eléctrica. ¿Sale, vale? Falta de equipo con energía continua. De repente nada más tenemos un enchufe, ponemos una barra multicontactos y de esa barra multicontactos le conectamos otra barra multicontactos porque no nos caben todas nuestras conexiones y estamos sobrecargando ese enchufe. ¿Vale? Al principio no lo vemos, pero esos cables se están calentando. Y el hecho de calentarse, su protector que traen o aislante, se empieza también a derretir por las temperaturas que provocan esos cables. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte también. Lo mismo, ¿no? El hecho de que de repente a lo mejor se roben en el trabajo algunas piezas o algunas refacciones. Y la verdad, en su mayoría de las veces nada más es por molestar, porque ni siquiera tienen el conocimiento de qué es lo que están quitando, qué es lo que se están llevando. Controles de seguridad. Ingreso de personal no autorizado a ciertas áreas. Si yo permito o tengo el acceso libre a mis bases de datos, pues me pueden estar borrando información y yo ni en cuenta, ¿no? O estoy generando mis respaldos en la computadora de la recepcionista y la recepcionista está saca y saca información importante de la empresa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La falta de monitoreo continuo o acceso a las computadoras, ¿vale? Siempre es bueno estar monitoreando las actividades y que no ocasionen falla. Ese es otro punto que necesitamos considerar. Y bueno, hasta acá la vamos a dejar. La próxima clase terminamos ya estos puntos. Y ya nos vamos a meter un poquito en adquisición de recursos. Un poquito vamos a hablar aspectos técnicos de las computadoras y algunos materiales. ¿Ok? Y la definición de actividades con respecto al personal, que ya lo hemos venido viendo, ¿no? Entonces, pero sí un tema, digamos, nuevo, sería la adquisición de recursos, ya con sus características. Necesitamos aprender a leer, cuando compramos una tarjeta madre, cuáles son los componentes o los elementos que, ¿cómo les explico? Que son compatibles o que vamos a poder conectar. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, pues principalmente eso era adelantarles un poquito. Y bueno, pues que tengan bonito fin de semana. Creo que ya nada más está Omar conectado. Y pues estamos en contacto. Si tuviesen alguna duda, háganmela saber y pues la despejamos.